Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, aquí hay algo en la vida de ustedes que se está moviendo extremadamente lento. Puede ser que estés en un empleo y no estés obteniendo pues quizás el cambio de puesto laboral o el aumento de salario que tú inicialmente querías. Puede ser también que estés en algún tipo de negocio, hayas hecho alguna inversión donde esperabas recuperar el capital rápido, pero tampoco esté ocurriendo, o obtener clientes de forma rápida, más clientes, pero esto no esté ocurriendo. Si es una entrada de dinero segura, es una entrada de dinero estable, pero esto viene demasiado lento, viene en cámara lenta. El caballero de oros es algo que se mueve. Sí, no es algo que está estático, pero es algo muy lento. Sí es seguro, sí es estable, pero es muy calmado, viene a paso de tortuga. Sin embargo, la situación aquí se acelera. Aquí este caballero de espadas es una de las cartas más rápidas del tarot. Estás con una de las cartas más lentas y pasa a la acción inmediatamente. Este caballero de espadas me está diciendo que aquí van a llegar informaciones, noticias, oportunidades quizás de negocios, y todo esto va a llegar de forma rápida, va a llegar de forma intempestiva. Aquí ustedes van a tener que tomar algún tipo de decisión súper rápido. Es como cuando yo digo, las oportunidades son calvas y hay que tomarlas por los pelos. Pues precisamente esto es un tipo de situación así. Es una oportunidad que si tú no tomas de inmediato podría estar pasando de largo. Pero ojo, no es algo que tengas que hacerlo sin pensar. Tienes que utilizar tu agilidad mental para poder tomar una decisión pues correcta. Y ustedes van a estar dudando en si toman esa oportunidad o no la toman. ¿Por qué? Porque aquí es posible que ustedes hayan sufrido alguna pérdida en el pasado y tengan miedo de volver a enfrentar ese tipo de pérdidas. O simplemente tengan que hacer una inversión económica para lograr ese objetivo. Y ustedes no lo vean como inversión, lo vean como pérdida. Y a veces las personas suelen ver las cosas equivocadamente. Una inversión no es una pérdida de capital. Si tú tienes que dar X cantidad de dinero para comprar algo o para obtener algo, no es una pérdida. Es algo que te va a traer beneficios a futuro. Pero lamentablemente muchísimas personas no lo ven de esa forma. Entonces tienes que cambiar como que tu óptica, tienes que cambiar tu punto de vista, porque inclusive eso no te va a llevar todo tu capital, va a llevar una parte que obviamente sí podría estar en riesgo de perderse, pero el problema es que cuando uno comienza un negocio, cuando quizás quieres cambiarte de empleo, pues lamentablemente tienes que asumir ciertos riesgos. Si lo pierdes, lamentablemente, eso te podría haber servido como experiencia para en un futuro quizás tener más cuidado o haberlo logrado de mejor forma. Pero definitivamente, señores, para obtener lo que uno quiere a veces hay que arriesgarse. Y este dinero que veo que tendrías que invertir aquí no es todo tu capital, sería una parte, y ustedes me parece que no lo están tomando como inversión, lo están tomando como pérdida desde el inicio. Vamos a ver qué cartas acompañan a ese 4 de oros para Libra, por favor, las cartas. Aquí Libra, efectivamente, con este 4 de oros me está diciendo de que ustedes no quieren desprenderse de lo que ya tienen asegurado. Quizás si tienes un empleo, pues no quieres salir de ese empleo. Si tienes el dinero, no quieres invertirlo. Si tienes un proyecto, no quieres dejarlo. Y no quieres dejar tu seguridad, algo que ya tienes establecido, algo que ya tienes seguro, pues no quieres desprenderte de eso. Tienes miedo a invertir, tienes miedo a salir de tu zona de confort. Estás pues aguantándolo absolutamente todo. Esto te genera seguridad, por supuesto, pero no puedes estar viviendo constantemente en esa, aferrándote a cosas sin soltarlas. Porque si te aferras a las cosas sin soltarlas, no vas a avanzar. Vas a quedarte medio estático como el caballero de oros. Aquí es tu elección, pero es exactamente lo que estás haciendo o vas a estar haciendo. Vas a estar aferrándote a lo que ya tienes, a lo conocido, a lo seguro. Y la estrella me dice que vas a estar recibiendo toda la guía, toda la claridad, toda la información que necesitas para continuar aquí. Es como un faro de luz que te va a indicar hacia dónde ir o cómo hacerlo. Y no solamente te trae guía, te trae luz. La estrella también te trae los recursos necesarios para que tú
continúes avanzando, para que tú logres tus objetivos, para que tus proyectos se den o para que si ese cambio de empleo que quieres hacer pues pueda ser positivo, se pueda dar. La estrella te dice que te va a traer los recursos necesarios. Así que no solamente va a estar viniendo pues este caballero de espadas con esa oportunidad que deberías estar tomando, sino también te dicen que vas a recibir los recursos para que puedas aprovechar esta oportunidad. Y ambas cartas, la carta del caballero de espadas, que no lo había dicho con anterioridad, rompe cualquier obstáculo que esté impidiendo tu avance, ese avance que no estás teniendo, que el caballero de oro viene demasiado lento, lo rompe por completo. Y la estrella también garantiza que todo lo que está paralizado comience a funcionar, comience a fluir. Aquí hay dos cartas importantes de continuidad. Y el as de oros, disculpen, el as de oros, no, el paje de oros, me está hablando de que ustedes van a estar tomando, pues, en serio quizás esa oportunidad. Y es posible que sea un nuevo empleo, ustedes comiencen a investigar cómo son los horarios, cómo son los empleados, cómo los atienden sus jefes, si hay posibilidades de subir de cargo en el futuro, cuáles son las funciones que tienes que hacer, y si es una inversión o un negocio o ampliar el negocio que actualmente tienes, pues aquí vas a estar estudiando quiénes serían tus clientes, cuánto costarían realizar los productos o prestar el servicio, cuánto te estarían dejando de ganancias, cómo puedes hacer quizás la publicidad en redes sociales o cómo manejarlas. En fin, vas a estar estudiando absolutamente todo lo relacionado con ese negocio. Aquí tuve un accidente con la cámara. En fin, Libra, aquí ustedes van a estar pues investigándolo todo y van a estar pues evaluando cuáles son las posibilidades. Por lo tanto, este 4 de oros te va a dar la prudencia exacta para que tú manejes tus recursos, para que manejes esto que está llegando y no lo despilfarres, no lo botes y no inviertas pues a lo loco. Y vamos a ver ahora qué viene con este 4 de copas para Libra. Por favor, vamos a ver qué cartas llegan. Y aquí están. Pues aquí Libra, con este 4 de copas, evidentemente se vuelve a notar acá de que ustedes están indecisos. Ustedes no acaban de tomar esta oportunidad, están pensándolo, no saben si es buena, si no es buena, si es lo suficientemente buena para ustedes. Y está ahí en que si la tomo o no la tomo, qué es lo que hago. Aquí se ve pensando, se ve esta oferta aquí, pero estás como indeciso. No acabas de tomar una decisión, porque como ya vimos al principio, conlleva un gasto de dinero, conlleva una inversión. Y tú como que no quieres desprenderte del dinero. Todo el rollo está con que no quieres desprenderte de ese dinero. Y el 7 de bastos me está hablando de que puede generar esto algún tipo de confrontación con otras personas. Aquí se ve a ti pues discutiendo con personas que no están de acuerdo con lo que tú opinas, con lo que tú quieres hacer. Y tú estás en posición ganadora. Aquí tú vas a estar defendiendo tus ideas, defendiendo tus puntos de vista y estás en una posición muy favorable. Así que aquí vienen enfrentamientos bastante fuertes. Pero definitivamente tú decides marcharte. Acá es posible que ustedes decidan definitivamente marcharse, salir de esta situación y alejarse. Aquí no es que te van a expulsar de ese trabajo, no es que vas a perder una inversión si la estás haciendo, no, para nada. Simplemente te vas a estar alejando de lo que actualmente haces y que no te está favoreciendo. Así que definitivamente sí parece que vas a estar tomando pues esta oportunidad. Como evidentemente no nos vamos a quedar con la duda de hacia dónde tú vas después que dejes esa oportunidad, vamos a ver hacia dónde te diriges. Aquí salieron dos cartas. Pues precisamente el colgado me está diciendo de que vas a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, que quizás puedas estar viendo de que esto no es una pérdida de dinero, que simplemente es una inversión y decidas pues tomarla, decidas ir hacia allá. Y el paje de bastos es una idea, es algo que llega a tu vida y reorienta tu acción. Algo que tú estabas haciendo quizás de esta forma y te dice no lo hagas de esta forma, hazlo de esta otra. Y te muestra un camino, te muestra una salida que antes tú no habías visto, que quizás no tengas que gastar este dinero en esa inversión, sino que como la estrella te va a traer los recursos necesarios, pues no sea imprescindible que tú tengas que tener esta pérdida de capital o que tengas simplemente que desprenderte de lo que tú creas seguro, y te van a dar pues una salida diferente a la que tú hasta el momento creías. Esta información les va a estar llegando de forma extraña, de forma rara,
puede ser que venga en algún tipo de sueño, así que préstenle atención a sus sueños porque esa información podría llegar de esta manera. Así que, señores, viene una oportunidad espectacular para ustedes y van a recibir los recursos necesarios y la guía para poder tomarlos en cuenta, poder hacerlos efectivos. Así que cuando ustedes reciban esta información, señores, cuando ustedes reciban esto, cómo hacerlo, ustedes van a estar diciendo, y yo cómo no lo vi antes, y a mí cómo esto no se me ocurrió antes, porque va a ser algo tan fácil que en algo que tú creías que era complicado de lograrse, algo que tú creías que era poco fácil de lograr, y cuando te venga esta idea, tú vas a ver que es fácil, que lo vas a conseguir así, pum, y ya. Entonces tú vas a decir, yo cómo no vi esto antes. Y por eso es que definitivamente ustedes que estaban renuentes a tomar la oportunidad deciden marcharse. Porque aquí yo vi un cambio, dije, estaban renuentes a tomar la oportunidad y de pronto deciden, me voy. Claro, porque empiezas a ver las cosas de otra perspectiva, porque aquí te va a estar llegando una información que va a reorientar lo que tú hagas, la decisión que tomes. Vamos ahora, Libra, con un mensaje del oráculo del amor para ustedes. Libra, aquí te dicen que hay cosas que quizás no estés viendo, que el amor es ciego, pero que te asegures de poder ver las banderas rojas que están a tu alrededor. A veces las personas dicen, esta persona que conocí era maravillosa al principio y después cambió. No conozco quién era, es diferente. Señores, generalmente todas las personas cuando las conocemos nos dan banderas rojas, pero el amor es ciego, se mira quizás para otra parte y no se ven esas banderas rojas. Así que traten de prestarle atención porque quizás estén teniendo banderas rojas y no las estén observando. Vamos ahora con el oráculo alquímico del agua. Un mensaje para Libra, por favor. Con Libra. Aquí Libra, la carta se llama lágrimas. Te dice liberación emocional y te dice: deja que tus lágrimas fluyan, muestra amor y cuidado por ti mismo, reconociendo y revelando tus verdaderos sentimientos. Honra y transforma tus emociones para hacer espacio a más positividad en tu vida. Señores, si ustedes sienten que tienen deseos de llorar, lloren, enjuáguense el alma, lloren todo lo que puedan y desahóguense. Lo importante no es siempre tener una vibración positiva porque no siempre se tiene, ¿ok? Así que los sentimientos déjenlos fluir. Si tienen que llorar, lloren, exprésenlo hasta que ya las lágrimas se les sequen y ustedes dicen, bueno, ya paré, ya no voy a llorar más porque ya aunque yo quiera no puedo llorar más. Así que lloren todo lo que tengan que llorar y desahóguense. Vamos ahora, Libra, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles quieren que investiguen el significado de estos números en la web. Wow. El primer número de la suerte para Libra, el número 23. Segundo número, el número 38. Y para finalizar con el último número, Libra, el número 57. Así que 23, 38 y 57. Libra, déjame en los comentarios las frases para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre veo todas las oportunidades que llegan a mi vida. Yo siempre veo todas las oportunidades que llegan a mi vida. Y nos vemos en el próximo video. Libra, hasta la próxima.